nosotros venimos desarrollando actividades de extensión, de docencia, de investigación, que tienen que ver con temas de comunicación comunitaria, educación popular. En base a nuestra experiencia que hemos tenido en distintas escuelas de la zona, tanto de Paraná como de Santa Fe, hemos desarrollado una revista que viene acompañada de un juego. Es un juego, digamos, con fines pedagógicos, educativos, que fomenta el trabajo en equipo y la producción de material comunicacional. Siempre apostando a la reflexión sobre un determinado tema. La temática del juego es libre, digamos, se puede pensar según el docente o la materia en que se juegue, porque la idea del juego es esa, digamos, que se extienda a nivel educativo y que lo puedan utilizar todos. Y en base a esa experiencia nosotros, ahora nuestra idea era desarrollar un videojuego. Nosotros, si bien trabajamos mucho sobre el terreno, sabemos cuando hablamos de escuela, de educación, de comunicación comunitaria, tenemos experiencia, nosotros venimos trabajando en el 2009, la idea de generar un videojuego, digamos más o menos similar o con la misma dinámica que la revista esta que viene con el juego, es todo un mundo nuevo. Al MICA fuimos con la intención de conocer, de ponernos en contacto, de generar vínculos para poder seguir trabajándolo en un proyecto que, digamos, no es inmediato, sino que lo estamos pensando 2, 3 años, inclusive tal vez más. Nosotros fuimos específicamente a lo que se llama ronda de negocios, que digamos, es aparte, digamos, además de la exposición del MICA, están lo que se llaman ronda de negocios, que es para gente, para emprendedores y para empresas, para realizar una ronda que tiene que ver con la exposición de lo que uno va y quiere, la idea que uno tiene, se lo lleva a una empresa y distintas empresas lo analizan y lo comentan con uno. La verdad que lo que yo noté también en el MICA es que el mundo del mercado del videojuego, el sector del videojuego se está apostando mucho, se está realizando muchas producciones desde acá, Argentina, y que también está apuntando a lo que es la educación y la interacción con las escuelas y sobre todo a través de las nuevas tecnologías. Bueno, llego a eso después de un largo camino, porque como vos decís es una metáfora y parecen 2 palabras nada más, pero en realidad son 2 palabras que atrás tienen muchísimo contenido. Es una especie de... A mí no me gusta decir que es un concepto, porque un concepto implica una posibilidad de definición. Entonces uno tiene que tener la chance de decir ceremonia mínima, 2 puntos. Es, ¿no? Y definirlo. En cambio, al ser una metáfora, está abierta a una multiplicidad de sentidos. Implica, sí, un recorte, implica poder ir al detalle, ir a lo aparentemente nimio, que puede pasar por un dicho, por un hecho, que en general son aquellas cosas que en las instituciones se vislumbran como siempre fue así. Eso que siempre fue así, cuando se empieza a hacer un trabajo de pregunta, ¿y por qué pasa esto? Que en general, bueno, en el caso que me compete, implica a niños que están en distintos escenarios, en escenarios educativos, sociojurídicos, judiciales, que en eso vengo trabajando en una distinción muy importante a partir de toda la transformación del sistema de protección de derechos. Eso que uno dice siempre fue así, es portador de la historia y te transporta en el tiempo y en el absurdo, porque nadie puede dar cuenta de por qué siempre fue así. Son esas cosas que se repiten y en esa repetición está también la oportunidad de empezar a hacer algo distinto con lo que se hizo costumbre. Y lo de ceremonia tiene la grandilocuencia de la ceremonia, ¿no? Porque en general cuando uno habla de ceremonia piensa en algo
que es grandilocuente. Darle valor al pequeño gesto, al pequeño acto. Por un lado, cuando se habla de ritual, implica que hay un esquema y hay un formato que lo que caracteriza al ritual, por lo que nos ha enseñado la antropología también, ¿no?, es la repetición. ¿Sí? Ese formato se repite, aunque varíe el contenido. Y la posibilidad de descubrir que en esta época que tanto se cree vivir sin rituales, ¿no?, y tanto rechazo hay a los rituales, en general aquello que hace a lo más significativo del ser humano, que está vinculado a la alimentación, a la sexualidad, a la muerte, esos rituales como que aparentemente desaparecen, nacieron otros cuyo formato y esa repetición están, por ejemplo, en los medios de comunicación, y por ejemplo la vida cotidiana está absolutamente ritualizada. Lo que hace la ceremonia mínima es descubrirlo e interferirlo en la medida en que uno está dispuesto a prestarle atención a ese pequeño gesto, pequeño acto. ¿Puedes dar un ejemplo de esa intervención, ceremonia mínima, frente a un ritual? Sí, mira, tengo un ejemplo, dos te doy. Uno es una frase que inició de alguna manera toda esta investigación y que estaba enunciada, entre comillas, se amotinaron los bebés. Digamos que hay una contraposición, ¿no? Hay algo que es discordante. Se supone que bebés no tendrían ni capacidad de organización, ni... Bueno, esto está desarrollado en el libro Infancias Públicas, no hay derecho, y a partir de esa frase se abrió toda la historia del sistema. Y cómo, por la simple razón de que un niño ingresara por estado de abandono dentro de una institución, entre comillas, de menores, ya se decía que sacaba el carné para Batán. Batán es la cárcel de Mar del Plata, ¿no? Entonces, junto con el ingreso a ese hogar, también tenía carné de delincuente. Al haber hecho toda una reconversión del sistema en ese momento, los bebés estaban en una nursería, y en esa nursería justo se habían demorado, estaban cambiando unos, ese momento que se despiertan todos juntos, y una de las nenitas más grandes dice: tío, vení a ver, le dice el jefe de departamento. ¿Pero qué pasa? Escuchá el ruido. Los bebés están todos pegándole a la pared. Entonces cuando él va, estaban las 10 cunitas y los bebés todos paraditos golpeando un sonajero contra la pared. Entonces ahí, y él expresa lo que nos faltaba: se amotinaron los bebés. Lo dice con gracia, no lo dice, ¿no? Porque era otra escena distinta a la que había sido testigo, que eso era un lugar sin luz, sin aire, los bebés estaban en un estado patético. Bueno, a partir de esto, es que si esa escena no la hubiera visto un operador de minoridad, la hubiera visto un educador, la hubiera visto un psicólogo, la hubiera visto un psicólogo psicoanalista, un psicólogo piagetiano, hubieran dicho otras cosas. Entonces, a partir de ahí empezamos a analizar los distintos discursos en torno a, para un piagetiano se hubiera puesto a ver, por la edad que tenían los chicos, quizás en lo que pasaba con la imitación diferida, y un psicoanalista hubiera pensado quizás en el estadio del espejo, un conductista hubiera dicho, un educador, un psicólogo social, es decir, cada uno hubiera hecho, un sociólogo, ¿no? Entonces podríamos habernos preguntado qué pasa con los fenómenos sociales tempranos. La frase los marca en un circuito determinado que está vinculada con esta otra, que es los chicos de otro hogar no llevaban los cuadernos a la escuela, los cuadernos de comunicaciones, y no llevaban los materiales. Entonces, vienen distintas notas escritas en las cuales de castigos distintos porque no cumplían. Esto había generado mucho resquemor entre el hogar y la escuela. Bueno, cuando empezamos a indagar, las notas estaban dirigidas a señores padres. Entonces, digamos, la queja era: estos chicos van a ser delincuentes, ya empezaron. Digamos, en la misma sintonía. ¿No? Y esto, entonces, bueno, se produce una intervención, una reunión, reuniendo a todos los distintos personajes de esta historia,
Y fundamentalmente yo me encargo de preguntarle a los nenes qué había pasado. ¿Qué pasa que no llevan el cuaderno a la escuela? Y ellos ponen cara como, digamos, era algo indiferente, no era algo ni que hubiera todas esas cosas que los adultos decían de ellos, pero sí que los cristalizaban en un lugar. Eran los delincuentes porque eran del hogar tal. Entonces cuando les pido, a ver, bueno, vamos a verlos, miren, estaban escondidos, los encontraron limpiando. Me fijo y las notas estaban todas dirigidas a señores padres. Y los chicos no estaban con sus papás ahí. Entonces, literalmente, ellos no respondían. Entonces, si señores padres no estaban, ¿a quién dársela? Entonces hubo todo un cambio en el trabajo con las maestras y con las directoras de la escuela, que eran varias, porque los chicos iban a distintos lugares, que dirigieran la nota a la persona que sí estaba todos los días, que se llamaba, llamémosla María. Entonces, bueno, María dirigía el lugar, entonces se había hecho una rutina de recibir todos los días a los chicos cuando volvían de la escuela, le tenían que traer el cuaderno. Entonces, al traer el cuaderno tenían la oportunidad de qué tal, cómo te fue, qué pasó, qué dijo, ¿sí? Uy, no, sí, no, porque yo me peleé con fulano, porque las anécdotas escolares que imaginábamos esa escena hogareña en la cual los chicos no hacen una asamblea para contarles a los padres cómo les fue en la escuela. Esto sucede en el auto, cuando los van a buscar, ¿no? Cuando van caminando, cuando están preparando la comida, en la cosa cotidiana, mientras se están bañando. Pero acá esa gente no puede hacerlo porque no es permanente. Entonces, bueno, se le dio un lugar y el vuelco fue instantáneo. Entonces, de ahí lo de ceremonia mínima. Bueno, a ver, yo lo arrancaría un poco más atrás en términos de lo que es la educación a distancia. O sea, esos son los orígenes, si se quiere, de la formación luego en línea. Surge en línea cuando surge la capacidad tecnológica de las redes y los dispositivos para conectar estos dispositivos y para poder difundir información y desde luego para poder crear y difundir información en este cambio de paradigma de ser consumidores a ser productores de contenidos. Pongamos un ejemplo para que nos entienda quien nos escucha, YouTube, o pongamos el mismo Instagram que utilizan muchos los jóvenes en la producción de fotografías y de historias que se publican. Desde ese lugar se puede entender esta tradición. Y la necesidad tiene que ver con una sociedad que se definió desde hace un tiempo como sociedad de la información y conocimiento, donde el conocimiento sabemos que se actualiza permanentemente, que las profesiones y nuestras vidas necesitan de permanente actualización. Entonces la necesidad viene a ser suplida un poco por la facilidad de acceso y la flexibilidad que permiten las tecnologías en cuanto al aprendizaje. De allí creo que hay este gran impulso del e-learning. Son varias causas, como verán, y no serían solamente tecnológicas, que sí son los elementos facilitadores y potenciadores, pero existen cuestiones más a nivel también social que son las que impulsan y fomentan el uso del e-learning. Es posibilidad de acceso no solo a información, sino a conocimiento. Que las universidades se hagan cargo de esto, o de las propias instituciones educativas de nivel primario y medio también, me parece incluso aún más interesante, porque son quienes de alguna manera también pueden dar más sentido al uso de las tecnologías. El acceso per se a la información no nos hace necesariamente más inteligentes, ya sabemos que hoy, o a las posibilidades de publicación. Tengo una mirada un poco crítica del uso que se hace de redes sociales como Twitter o Facebook en sí, que están fomentando las famosas noticias falsas, un discurso agresivo, no necesariamente de per se son positivas o beneficiosas. Yo creo que si las instituciones educativas las utilizan de manera coherente, como he dicho, de manera significativa para el aprendizaje, ahí adquieren su gran valor. Y ahí también pongo la responsabilidad en las propias instituciones. Todos los informes están mostrando, si te pones a buscar en internet, y todos los informes están mostrando desde hace años una tendencia creciente a la incorporación del aprendizaje en línea. Desde modelos completamente en línea, como es nuestro caso, de la universidad que nació, la Universidad Abierta de Cataluña nació en línea en el año 95, a otras universidades que incorporan el aprendizaje en línea.
de manera diferente y de manera quizás progresiva o de manera distinta y diversa en las propias instituciones, desde modelos de utilización intensiva de tecnologías a enfoques de aprendizaje mixto que conocemos como blended learning, si se quiere, a modelos completamente en línea. Hay todo un juego interesante y que no lo define solo la tecnología, sino el posicionamiento de la institución, la estrategia, cómo se sitúa frente a este tema, sus intereses, quizás un desarrollo con un diagnóstico y un intento de dar respuesta a cuestiones regionales y posibilitar el acceso, digamos, a la formación para el desarrollo local, por ejemplo. Yo estoy participando en una serie de proyectos que son financiados por Comunidad Europea, fondos de investigación de lo que se llama Horizonte 2020 o en otros que se llama Erasmus+, Erasmus+. Particularmente en los de Horizonte 2020 y en las líneas en las que participo yo, porque es muy amplio el tipo de proyectos que se financian. Tiene que ver con el uso de tecnologías en educación. Y claro, la pata tecnológica implica desarrollo e innovación, entonces siempre es como muy útil trabajar de manera integrada con empresas que desarrollan las tecnologías. Lo interesante es que nos ponen de alguna manera juntos a trabajar. Entonces las definiciones en materia de tecnología y desarrollo tecnológico vienen en estos casos desde la perspectiva de la pedagogía, desde los intereses que tenemos como instituciones académicas y como profesores en la educación. Y los requerimientos que surgen para el desarrollo de esas tecnologías vienen desde allí, que en general la mayoría de las tecnologías que conocemos y muy adoptadas luego en un uso educativo no son necesariamente pensadas desde un origen con esa intencionalidad. Uno de los proyectos en los que estoy participando que mencionaba de esta línea de financiamiento de Horizonte 2020 es un proyecto que se llama EPICA, en el que participamos varias instituciones europeas y africanas, en particular universidades de Tanzania, de Kenia y de Uganda, quienes se acercan al proyecto y quienes deciden participar de manera muy activa dentro del proyecto, habiendo percibido un problema de empleabilidad en sus egresados. Entre paréntesis, este no es solo un problema de África, es un problema generalizado a todo el planeta. Y la idea entonces fue formar un consorcio con estas universidades, con instituciones europeas y con empresas para el desarrollo de una solución que le llamamos portafolio electrónico, que ya existe, es un desarrollo aún mayor, adaptado a las necesidades concretas, que permitan trabajar las competencias de empleabilidad. Entonces, nuestra labor es primero concienciar y trabajar con las propias instituciones y los profesores y los alumnos de las instituciones de educación superior de estos países, en particular de las 3 que son partner y de otras que luego quieran sumarse al proyecto, en cómo trabajar el desarrollo y cómo evaluar el desarrollo de las competencias de empleabilidad y a partir de ellos cómo visibilizarlas. Y el enfoque es bastante holístico, si se quiere, porque integramos también a otras partes interesadas en esto, que son las propias empresas de los lugares en donde estamos desarrollando los proyectos. Tienen voz y los escuchamos para ver qué es lo que están de alguna manera necesitando y expresando que necesitan. E intentando dar una solución conjunta entre las instituciones y entre todos los participantes del proyecto. Articular cine, política y educación para debatir y formular colectivamente políticas de género y educación sexual integral. Es la propuesta del proyecto de extensión Cuerpos, Géneros y Sexualidades desde las miradas del cine. El mismo apunta a trabajar desde el feminismo y la disidencia sexual con docentes y estudiantes, la mayoría de ellos jóvenes de diferentes escuelas de la ciudad de Paraná. Las intervenciones vinculan acciones de educación sexual integral, prácticas de cuidado de sí y formación de la sensibilidad. ¿Sensibilidad a qué? Al dolor y las formas del daño, a las diferencias en las que nos reconocemos y a los derechos que habilitan otras vidas posibles. Contanos cuándo comenzó el proyecto y en qué contexto de emergencia. Bueno, el proyecto Cuerpos, Géneros y Sexualidades desde las miradas del cine
comenzó en mayo de 2016. Tiene un subtítulo que es bastante largo y que es Educación de la sensibilidad, ESI y cuidado de sí en la formación de estudiantes de escuelas paranaenses. Y el contexto de emergencia tiene que ver con pensar integralmente las prácticas en la universidad pública, porque en paralelo al proyecto de extensión propusimos un proyecto de investigación y acciones de docencia vinculadas a la ESI. El proyecto de investigación que estamos desarrollando en paralelo con las actividades de extensión se llama Cuerpos, Géneros y Sexualidades en la Escuela y lo dirige Alicia Naput. Y el contexto de emergencia tuvo que ver con varios factores que se vinculan con nuestros trayectos en la facultad, con la necesidad de contaminar lo que hacemos afuera y adentro de la facultad, y un poco también de trastocar los límites entre la política y la educación, la sexualidad y el conocimiento, lo personal y lo colectivo, ¿no? Porque los proyectos en realidad son uno solo, porque, como te digo, tiene que ver con una concepción integral de cómo pensar el conocimiento, la producción de conocimientos y la producción de saberes en la universidad como formas de intervención en común y como formas de intervención crítica directa en el mundo. Entonces, conformamos un equipo como muy copado porque está integrado por docentes y estudiantes de las dos carreras, de comunicación y de educación, pero también está integrado por somos activistas feministas y LGBTI. Convocamos también a realizadores audiovisuales y a gestores y actores y actrices culturales de la ciudad, pensando en generar un espacio abierto, heterogéneo, que dé lugar a una multiplicidad de voces, porque nos interesaba desde el proyecto romper algunas formas de desigualdad y jerarquía que la propia universidad y la propia academia produce, y pensar estas contaminaciones, ¿no?, entre lo personal, el modo en que uno pone el cuerpo y el modo en que uno produce colectivamente formas críticas y formas no normativas y miradas feministas del conocimiento. De hecho, fue fundamental para nosotros la transformación que produjeron los movimientos sociosexuales en el país en los últimos años, transformaciones en las tramas normativas, en las escenas culturales y políticas nacionales y latinoamericanas y mundiales. Transformaciones que se produjeron un poco al margen y por fuera de la academia, ¿no? Y nuestra pregunta central, nuestra pregunta epistémica y política central era cómo es que la academia va un paso atrás de estas transformaciones en términos de igualdad de género, de justicia sexual. ¿Y por qué la academia sigue pensando como imposible, como inimaginable, introducir estudios gay lésbicos? También aparece como utópico que las trabas, las personas trans tomen clases o den clases o investiguen o hagan acciones de extensión. Del mismo modo que el feminismo, con una tremenda historia, todavía es pensado como un saber de minorías y para minorías, ¿no es cierto? Entonces, estos movimientos y estos saberes al margen de la academia que transformaron los modos de pensar la política y los modos de pensar el cuerpo, la subjetividad y los derechos, es decir, que transformaron la totalidad de la vida social y colectiva, en la academia todavía son pensados como saberes para minorías o cuestiones de minorías, ¿no es cierto? Y esta marginalización también tuvo que ver, o explica de algún modo, una ausencia y un vacío que había en la Facultad de Ciencias de la Educación, porque los proyectos se formulan a 10 años de sancionada la Ley 26150 de Educación Sexual Integral. Después de 10 años de sancionada la ley, una ley que nosotros considerábamos prioritaria a nivel nacional y que está en las agendas más urgentes de todos los movimientos populares,
no tenía un desarrollo de proyectos sostenidos y una política institucional concreta y real en la facultad. Entonces, formular estos proyectos tenía que ver con vencer estas resistencias y estas formas de marginación de ciertos saberes, repensar la universidad pública, repensar el modo en que nosotras defendemos la universidad pública, no solo a partir de los ataques neoliberales que restringen la posibilidad de acceso a la universidad, sino también, como te decía, las propias formas de autorrestricción de clase. El proyecto Cuerpos, Géneros y Sexualidades desde las miradas del cine conecta varias líneas de trabajo, entre ellas acciones de investigación sobre el vínculo entre las formas de ejercer la educación sexual integral y las políticas de educación sexual en la provincia de Entre Ríos. Participan la Escuela Guadalupe, Escuela Neuquén, Escuela Normal, Escuela Quirós, Escuela López Jordán, todas de Paraná. Hay un desafío entonces y un trabajo de deconstrucción al interior mismo de la academia en torno a estos sentidos, ¿no? En el proyecto. Sí, porque la ESI se vincula con la totalidad de los espacios educativos y de las formas y de las prácticas de educación, ¿no? Se vincula con la escuela, se vincula con los institutos de formación docente y se vincula con la universidad, porque una de las formas, digamos, de producir regulaciones normativas y regulaciones discriminatorias en términos de género y en términos sexuales, ¿no?, se producen en los ámbitos y las comunidades y las prácticas educativas. Bien, y eligen al cine para hablar del cuerpo, la sensibilidad y la educación sexual. ¿Por qué este género, este formato? Bueno, porque nosotras decimos que el cine infecta históricamente nuestras maneras colectivas de percibir y de actuar en el mundo. Es decir, que nosotras pensamos el cine, lo cinematográfico como inscripto en lo biográfico y viceversa, ¿no? Las feministas hablamos del cine como una tecnología de género, es decir, lo pensamos como, en términos, digamos, Foucaultianos, como una tecnología al mismo tiempo biopolítica y micropolítica. Biopolítica porque produce estéticas de la vida compartida, y micropolítica porque estas estéticas nos las apropiamos, digamos, y dan lugar a nuestros procesos compartidos de subjetivación. De hecho, pensamos que la visualidad y la imagen es una forma de regular las significaciones que le atribuimos a la subjetividad, y también es una forma de normalizar las corporalidades por vía de su representación, ¿no es cierto? Los pibes y las pibas conocen muy bien el modo en que sus cuerpos son expuestos a la repetición estereotipada de imágenes que los criminalizan, los convierten en causas de problemas, o bien los transforman en víctimas que no pueden hablar de lo que les pasa, y entonces un adulto o una autoridad profesional habla en nombre de ellos y ellas. Así que el cine, o sea, nosotros proponemos como reapropiarnos de este artefacto cultural tan potente para desaprender las maneras normativas y heterosexistas de inscribirnos obligatoriamente en estas formas desigualantes del género, ¿no es cierto? Y también retomamos una consigna que tira Perlonger, que es mirar lo desmirado, ver contra la evidencia, es decir, utilizar el cine no como una forma, digamos, o sea, para hablar del género y la sexualidad, como vos decís, de la sensibilidad, pero no como una forma temática o ilustrativa que se usa, que es un procedimiento bastante común en los ámbitos educativos, que se usa la imagen para ilustrar lo que ya se sabe o para ejemplificar lo que la autoridad del saber está diciendo. Para nosotras se trata de hacer un juego, de faltarle respeto a ese procedimiento y de tratar de usar el cine como una forma de desaprender, digamos, una forma de
Bueno, el cine tiene esa potencia de hacer irrumpir lo extraordinario que subyace al ordinario, aquello que lo que entendemos como evidente silencia o invisibiliza. Entonces, como el cine como da vuelta, decimos, la urdimbre de las significaciones sociales que atribuimos al cuerpo, a las comunidades, a la subjetividad, ¿no es cierto? Y porque así como el Estado, el capital intentan quitarnos nuestro derecho al territorio, los recursos naturales, la autonomía sobre los cuerpos, del mismo modo el capital y el Estado intentan quitarnos estas formas de expresión, ¿no es cierto? Estos modos de producir cultura, ¿no? Y lo que sucede cuando nos apropiamos, cuando tomamos por asalto estos espacios de expresión, es realmente muy potente, porque tiene que ver con cómo excedemos, transgredimos estas imágenes estereotipadas que producen desigualdad y violencia sobre nuestros cuerpos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, un poco el cine es como... Además, el cine dialoga con una multiplicidad de lenguajes que nos permite a nosotras, además de invitar y de ver materiales audiovisuales, convocar a poetas, convocar a la literatura, convocar a la historia, convocar las narrativas biográficas y comunitarias que se ponen en diálogo, digamos, con todos estos lenguajes. Entonces el cine es como una máquina como de destrucción de la realidad. El cine fue revolucionario en el momento de su emergencia y pensamos que sigue guardando esa potencia de subversión y de revolución, ¿no es cierto?, de los órdenes de desigualdad y también porque es una forma de inventar colectivamente el cuerpo, las relaciones sociales, los modos de querernos, las emociones. Entonces el cine es como algo... Además amamos el cine, somos cinéfilas y